Bienvenidos de nuevo. Como ya dije antes, vamos ahora a entrar en la misión del Mesías. La misión del Mesías es algo muy importante, como ya vimos, tiene que ver con la restauración de ese pecado original que ocurrió al principio. ¿Qué significa la palabra Mesías? Significa en hebreo, significa el ungido, elegido o el rey. Luego se ha traducido al griego como Cristos. Y bueno, le hemos dado muchas, dentro del cristianismo se le ha considerado como el Salvador, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Cordero de Dios, Señor de Señores. Pero vamos a ver ahora desde la perspectiva del principio cuál sería la misión original que Jesús, como Mesías, vino a cumplir hace 2000 años. Ya vimos que hubo un ideal original en la creación por la que Dios creó a Adán y Eva, primer hombre y la primera mujer, y era crear su propia familia aquí en la tierra y también en el mundo espiritual. Adán y Eva tenían que cumplir su propia parte de responsabilidad. Si hubieran cumplido su responsabilidad, hubieran realizado las 3 bendiciones, que básicamente significaba que ellos como hombre y mujer habrían llegado a ser personas ideales, que hubiesen tenido una relación ya personal con Dios y Dios les había bendecido luego el matrimonio, por la cual habrían creado la primera familia de Dios. Habían tenido hijos que habrían sido los hijos no solo suyos, sino también hijos de Dios. Por lo tanto, habrían creado ese linaje de Dios. Y ellos habían llegado a tener la posición de verdaderos padres de toda la humanidad. Hubieran sido los padres de toda la humanidad. Los padres, la raíz de toda la humanidad que venía después de ellos. Y por lo tanto habrían creado una tradición de amor basado en las leyes espirituales y naturales que Dios había creado, que es básicamente vivir los unos por los otros, vivir colaborando en armonía, desde la diferencia, porque ya digo, cada persona sería único y expresaría una característica, un rasgo de la personalidad infinita de Dios, y por lo tanto ahí es donde se podía multiplicar en esa diversidad la alegría. Y creando más familias, formando tribus, sociedades, naciones, un mundo ideal y el reino de los cielos, no solamente en la tierra, sino también en el mundo espiritual. Este era el ideal original de Dios en la creación. Sin embargo, este ideal no se realizó, porque Adán y Eva, como acabamos de ver en la conferencia anterior, no cumplieron finalmente su parte de responsabilidad, que era no comer el fruto, era esperar a tener sus relaciones sexuales hasta que hubiera madurado y Dios les hubiera bendecido el matrimonio. Por lo tanto, lo que ocurrió es que ellos pintaron otro cuadro diferente, que es la realidad detrás de la caída. Ni siquiera llegaron a ser un hombre y una mujer maduros, sino que cayeron de su estado inmaduro a ser personas egocéntricas, personas que destruyen y no construyen. Llegaron a poner a Satán y no a Dios como el centro, como su padre, y llegaron a crear un linaje que ya no era el linaje de Dios, sino multiplicaron hijos e hijas para Satán, el padre falso. Así que sobre esa base ya no transmitieron la tradición del amor verdadero, sino una tradición del amor falso.
y crearon familias, sociedades, tribus, naciones y un mundo que se puede llamar el infierno, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Por lo tanto, ¿cuál es la misión del Mesías? Desde esta perspectiva se puede entender que si hemos perdido a los padres verdaderos y en lugar de ello hemos obtenido padres falsos, para restaurar ese pecado original del jardín del Edén, debe aparecer un nuevo Adán y una nueva Eva. Dios tiene que recrear un nuevo Adán y una nueva Eva que puedan instaurarse como verdaderos padres, que puedan crear la primera familia, el primer matrimonio y la primera familia donde Dios puede morar y habitar, y así establecer finalmente el propósito original de nuestra creación y dando la oportunidad de que toda la humanidad pueda luego cambiar su linaje, pasar del lado oscuro, del amor falso, al amor original. Obviamente este es un proceso que va a tomar un tiempo, no es algo que va a ocurrir milagrosamente, sino que implica que el ser humano tiene una responsabilidad también en cuanto a que el Mesías pueda cumplir su responsabilidad. Y vamos a ver que en el fondo, desgraciadamente, y esta es la tristeza de la vida de Jesús, y es que él no fue recibido bien, a pesar de que sí que Dios había preparado un pueblo especial, el pueblo israelita, Israel, desde Abraham, Isaac y Jacob, por 2000 años, pasando por Moisés y luego todos los reyes que tuvieron la nación de Israel, estaban preparando el terreno para la venida del Mesías. Y había muchas también profecías en el Antiguo Testamento que indicaba la venida de ese rey, pero ya un rey diferente, no un rey como los otros, sino un rey especial, ese Mesías. Y lo estaban esperando debido a esas profecías que tenían, pero no había realmente una indicación clara de quién sería el Mesías. ¿Cómo podían entonces reconocer los tiempos de la venida del Mesías? Había un profeta, un último profeta, que Malaquías habló acerca de la vuelta del profeta Elías. Y eso se ocurrió a través de Juan Bautista. Esa vuelta de Elías era muy importante para los judíos porque era como la señal para ellos de que realmente el Mesías estaba cerca. La única señal más concreta era la vuelta de Elías. Pero Elías había ido al mundo espiritual, había muerto de una manera especial, había sido arrebatado en el cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, los israelitas se imaginaban que ese mismo Elías volvería del cielo, quizá también en un carro de fuego, y anunciaría la venida del Mesías. Pero esto no ocurrió. Estaban mirando al cielo, arriba, pero en el fondo ocurrió, Jesús indicó que ocurrió de otra manera, que era a través de una persona o el último profeta que era contemporáneo con Jesús, que era Juan el Bautista. Y Jesús sí indicó claramente que él era la persona indicada. Y él dijo que este era el Elías que tenía que venir. Sin embargo, el problema ¿cuál fue? El problema fue que Juan Bautista mismo, al final, él mismo dudó, aunque al principio sí que dio testimonio de Jesús, pero al final empezó a dudar
de que si era Jesús el Mesías o no. Y finalmente Jesús fue decapitado, se desvió de su misión, empezó a meterse con el rey Herodes y su matrimonio, con su hermanastra, y entonces fue decapitado. Y al terminar esta misión, pues esta fue quizá la razón principal por la cual el pueblo judío no pudo creer o aceptar que Jesús era el Mesías, porque Juan Bautista era su precursor, era quien representaba todos los profetas del pasado que habían testificado acerca de la venida futura del Mesías. Sin embargo, Juan Bautista tenía el privilegio de ser el Mesías en vida, que podía dar testimonio directamente del Mesías contemporáneo. Sin embargo, como él no lo hizo, como él dejó de creer en Jesús, pues finalmente esto fue un gran bloqueo para que la gente pudiera aceptar a Jesús como el Mesías. Su falta de fe indujo también a los demás a no creer en Jesús. Así que, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues Jesús se queda sin fundamento. Todo el fundamento que Dios había preparado por 2000 años, desde Abraham, Isaac y Jacob, se hunde con la muerte de Jesús, de Juan Bautista, y Jesús tiene que asumir él mismo esa posición de su propio precursor y tiene que empezar desde cero, crear su propio fundamento. Y por eso es cuando va al desierto y es tentado por el diablo en las 3 tentaciones, que tiene que ver básicamente con que Satán va a intentar que él no cumpla su misión mesiánica, va a intentar desanimarle y sacarle de la cabeza la idea de querer ser el Mesías, de que igual que había acabado con Juan Bautista, pues podría acabar con su vida. Así que va a tentar en 3 fases diferentes y en la última pues le dice que si quiere ser el rey, pues él podía hacerle rey, porque todos los reinos son de él, con la única condición de que se arrodille ante él, se postre ante él. Pero Jesús es muy concreto, muy claro, y dice que no, que él solamente va a servir a Dios y que incluso Satán como un ángel también tiene que servir a Dios y a su representante, a él. Así que Jesús va a vencer y se va a cualificar como un nuevo Juan Bautista. Así que va a intentar convencer al pueblo a través de su vida, a través de predicar la palabra y hacer milagros. El propósito de su predicación, el propósito de sus milagros no era solamente ser un curandero, un vidente que ayuda a la gente, sino era específicamente para que la gente tuviera pruebas que demostraban que él era el enviado de Dios. Y lo hacía desde todo su corazón, esperando que los israelitas podrían reconocer en él el enviado de Dios. Pero finalmente, dijera lo que dijera, hiciera lo que él hiciera, el pueblo acaba no creyendo en Jesús. Su vida pública fueron solamente 3 años. Se piensa que empezó a los 30 años y murió a los 33. Su ministerio público, y por lo tanto es muy triste ver que él intentó por todos los medios posibles encontrar sus propios discípulos, que eran gente normal y corriente, pescadores, pecadores, todo tipo de personas. Él estaba ahí con la gente dándoles su corazón y su amor
intentando curar a la gente para que la gente viera que realmente Él tiene el poder de Dios, igual que Moisés hizo milagros para que la gente tuviera fe en Él. Cuando estaban en el Éxodo, en el desierto, Él también hizo este mismo curso de intentar hacer ver a la gente que Dios estaba con Él a través de sus palabras, a través de su sabiduría y también a través de las obras, a través de ver que Él era capaz de sanar cualquier enfermedad o incluso resucitar a los muertos. Pero todo va a ser en vano, porque finalmente la gente, al contrario, pues va a tener cada vez más miedo hacia Él, más falta de fe hacia Él, hasta tal punto que sus propios familiares empezaron a dejar de creer en Él, e incluso sus propios discípulos, viendo que las cosas se ponían feas, pues empezaron también a tener una falta de fe en Jesús. Y Jesús se va a ver solo y finalmente Él tiene que aceptar morir en la cruz, que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.